A ver, las AFP, sistema creado en 1981, está a punto de cumplir 40 años. Sí, más que yo. En la Edad Media ya había las AFP. Bendito sea. ¿Cuánto dinero administran actualmente? ¿Cuánto hay? 200.000. Exactamente, 200.000, y no hay ceros más, sino que vamos a poner millones, porque si no sería infinito. 200.000 millones de dólares. ¿Cuánto es esta plata? 80% del PIB de Chile. Wow. O sea, es una cantidad de poder impresionante. Claro. Un 80% del tamaño de la economía chilena. Eso es lo que administra la AFP. ¿Dónde está la plata? 55% está en Chile, invertido en Chile. Ya. Y 55% significan 110.000 millones de dólares. Perfecto. Para que nos hagamos una idea. 110.000 millones. Solamente agrego un dato, mientras Marco avanza. En Perú, por ejemplo, los fondos de pensiones no representan más del 25% del PIB del Perú. ¿Cuánto tiempo tiene allá el sistema? ¿Tienen la idea? Debe ser un sistema más joven, me imagino, o menos gente lo cotiza, no sé. Yo creo que tiene menos peso en el mercado de capitales. Está un poco más limitado. Pero para que ustedes entiendan un poco la relevancia de el AFP en el mercado de capitales. O sea, en un país como el nuestro estamos hablando del 80% del PIB y en Perú estamos hablando de un 25%. De un motor mucho más pequeño. Ahí tiene usted un paralelo. Así es. En Perú es un sistema más nuevo, ¿no? Tiene menos de 20 años, pero de todas maneras es significativa la diferencia. Un cuarto, un poquito más de un cuarto de lo que existe en Chile. Exactamente. Entonces habíamos quedado que 55% está invertido en Chile, 110.000 millones de dólares, y 45% está invertido en el extranjero, 90.000 millones de dólares. Perfecto. ¿Cuánto y dónde está la plata en Chile? Exactamente. Entonces estos 110.000 millones de dólares los vamos a dividir en 4 fuentes. Ya. Oye, esto es como para anotarlo. Esto está buenísimo, sí. Aproximadamente 41.000 millones es deuda pública. Las AFP le compran bonos a la Tesorería General de la República, vale decir, los cotizantes, los trabajadores y trabajadoras ayudan a que el Estado se pueda endeudar y pueda financiar ciertos gastos que necesita realizar. Pregunta, desde la ignorancia máxima de quién va a pedir un crédito al banco, ¿somos una especie de aval de las AFP cuando el Estado se quiere endeudar, una cosa así? No, tu plata la usa el Estado. Sí, tu plata la usa el Estado. Exacto. El Estado necesita plata, necesita liquidez, emite bonos, y esos bonos lo compran las AFP. Porque las AFP son como un inversionista institucional, ese es el concepto que existe. Pero tu plata se la pasan al Estado para que entonces cuando se dice no, es que las AFP mantienen, digamos, la plata aislada de la caja fiscal, no es verdad. Porque ahí nos damos cuenta que hay una relación entre el gasto público y los fondos de pensión. Así es, y eso es muy importante. Segundo elemento, instituciones financieras, bancos principalmente. ¿Cuánta plata está invertido en bancos? Ya. 39.000 millones de dólares. Por eso, Marcos, cuando uno va a pedir un crédito, generalmente se dice que te prestan tu plata. Claro. Así es. Con un interés filetón. Y acá hay un dato que es interesante. Hoy día, la banca comercial se financia con línea directa con el Banco Central, y la tasa de interés del Banco Central está bajísima, 0,5% al año. Claro. Y después, ese 0,5% le sirve de capital a la banca, bajísimo, un costo muy bajo. Y, por ejemplo, las AFP invierten en bonos y en depósitos a plazos en los bancos. Y con suerte, por esa inversión, las AFP pagan un 3% a los fondos de pensiones, a los cotizantes, trabajadores y trabajadoras. Y esos mismos trabajadores y trabajadoras, cuando van a pedirle un crédito de consumo a ese banco, que puede ser su misma plata, después le colocan una tasa de interés al año de 20 o de 30%. O sea, la misma plata está sobretasada. Exacto. Así es. Que es una paradoja. Nosotros decimos, nadie sabe para quién trabaja. Le estamos pasando nuestra plata a los bancos. Los bancos, cuando nos prestan, nos cobran intereses que son de 8 o 10 veces superiores a lo cual nos pagan a los fondos de pensiones. Así es. Estamos hablando de que 8 grandes bancos que pertenecen a importantes grupos económicos de Chile, como el Grupo Luxich, el Grupo Mate, el Grupo Yarur, entre otros, y de capitales transnacionales, acumulan 37.000 millones de dólares de los 39.000 que allí aparecen. ¿Y el resto de los otros 2.000? Y los otros 2.000 son bancos más pequeñitos, ¿no? Bancos más pequeñitos que les llega un poquito menos de inversión, que no son los tan conocidos como los clásicos que conocemos. Los grandes bancos. Claro. Así es. Después Retail. están aproximadamente
25.000 millones de dólares en empresas. ¿Ya? Empresas. ¿Como cuáles? ¿Tienen un marco? ¿Algunas en particular? Mira, hay un abanico amplio. Han ido a parar hasta la mesa de la Polar, digámoslo. O sea, así es. Desde empresas muy solventes hasta unas chambonadas como la Polar. Así es. Aquí estamos hablando de que se invierte principalmente en acciones y en bonos que emiten las empresas para financiarse. Y aquí aparecen empresas muy grandes, por todos conocidas. Enel, ¿no?, que caen un par de gotitas y se corta la luz permanentemente, tienen enormes utilidades y acá se financian, reciben inversiones de los fondos de los trabajadores y trabajadoras. Claro. Estamos hablando de LATAM, ¿no?, a propósito de toda la discusión que se dio por salvar esta empresa por lo que está viviendo. Estamos hablando de empresas como Cencosud y muchas otras empresas del retail. Estamos hablando de empresas como CMPC, ¿no? Por lo tanto, mientras Marco termina ahí la lista, si ustedes se dan cuenta, tenemos deuda pública, tenemos banca y tenemos empresas de diversa, digamos, índice. Por lo tanto, acá tenemos prácticamente todo el sistema financiero. Claro. Todo, ¿no? Esta lista nosotros lo hemos publicado, es interminable, y acá están todos los grupos económicos presentes, ¿no? Esto después lo podemos analizar por grupo económico. Sí. Y el último componente que nos falta, que es el más pequeño, pero ojo, que cumple un rol importante en los mercados financieros. ¿Cuál es? Con aproximadamente 4.000 millones de dólares. ¿Ya? Son los fondos de inversión y fondos de riesgo. ¿Ya? Explícame eso. ¿No? Los fondos de inversión privados son instituciones que los ahorrantes les pasan su plata, ahorrantes de distinto volumen, ¿no? En general son medianos y grandes ahorrantes, les pasan su plata y ellos lo invierten en distintos mercados, nacionales, internacionales, y asumen más riesgo para que genere más rentabilidad, ¿no? Son nombres extraños, es parte de la sofisticación del mercado financiero a nivel mundial y en general es muy difícil de entender qué es esto, a dónde está la plata. En general se invierte para buscar más rentabilidad, pero vemos que esto tiene riesgos y que a veces les va bien y a veces les va mal. ¿Y las pérdidas asociadas generalmente van por ese lado? No necesariamente. ¿No? Las pérdidas pueden ser transversales, ¿no? Pero cuando tenemos momentos económicos de ciclos difíciles, cuando hay una crisis mundial con lo que estamos viviendo, claro, u otra situación, los activos más riesgosos son los que la pasan más mal, ¿no? Aquí están los 110.000 millones de dólares. Si uno considera los grupos económicos que existen en Chile, ¿no?, y si los anotamos acá, estamos hablando de... Son por todos conocidos, pero es importante. Si en esta discusión no es aséptica, no es una discusión técnica, un sistema de pensiones que finalmente ha cumplido otro objetivo, que es dinamizar los mercados de capitales y no pagar buenas pensiones. Finalmente hay que ver esto. ¿Qué está pasando? Cuando consideramos Grupo Yarur, Luxich, Polman, Mate, Angelini, ya termino, Solari, Sayé, claro, a través muy importante, ¿no? Y acá, ojo, ¿cierto? Describamos esto. Sayé recibe inversiones a través de SMU, que es su matriz vinculada a los supermercados, y también con el banco Itaú Corbank. Pero Sayé tiene un grupo, un medio de comunicación, Copesa, claro, y uno revisa Copesa y permanentemente en sus artículos están defendiendo el sistema de pensiones, como bueno, claro, es cosa de leer los editoriales de La Tercera. Exactamente, ver Pulso, cómo en general le dan opinión a cierto grupo de, entre comillas, expertos y expertas que defienden el sistema de pensiones. Entonces es importante ver las relaciones, sí, claro, más allá de lo que uno opine. Después uno puede opinar, no, eso me parece bien o no, pero es la realidad. Ahora, sí, Marco, una pregunta. Sí. Hay una proyección de la super de pensiones que dice que en el caso de retirar el 10% estaríamos sacando 19.000 y fracción millones de dólares de la torta. Pongámosle 20.000 millones, ¿no? Tendríamos que sacar de ahí. En el supuesto de que no se liquidaran bonos en el extranjero, es decir, que no se tocaran esos 90.000, yo no entiendo por qué no se puede liquidar bonos en el extranjero y hay que liquidar bonos aquí en Chile, pero bueno, suponiendo que tuviésemos que sacar de esos 110.000 la liquidación de esos 20.000,
¿Cuán grave sería para el mercado de capitales? Entendiendo que están todas estas empresas y este entramado financiero detrás. Así es, ahí lo más importante, y hemos escuchado una campaña del terror con dos aristas. Las pensiones van a bajar ostensiblemente, nosotros lo hemos publicado, las pensiones en general, la mitad de las pensiones están por debajo de los 150.000 pesos sin el aporte del Estado, y en general bajarían entre 5.000 y 20.000 pesos, entre un 5% y un 10% aproximadamente. Entonces que bajen de 150 a 140, ¿no? ¿De qué hecatombe estamos hablando? Es pasar de una pensión miserable a una pensión más miserable. Claro. Esa es la diferencia. Entonces ese es el primer punto. Y en relación a que la economía se va a desplomar, es muy importante considerar que ya cuando se hacen cambios de multifondos, cuando las personas se cambian de la a le porque les dan consejo, porque ven que la situación está difícil, ya hemos tenido cambio en torno a los 5.000 millones de dólares, y no en 40 días son 50, que es lo que está en el proyecto de ley, sino en 7 a 10 días. Y según el propio superintendente de pensiones, el domingo lo dijo en La Tercera, eso se pudo controlar de buena manera. Y él mismo consideraba que por esa situación, si es que hubiese un retiro de fondos, que es muy difícil que llegue a los 20.000 millones de dólares, se proyecta que está en torno a los 10.000 millones de dólares. Mira, pero si esto se hace bien, ¿qué significa bien? Coordinado con el Banco Central, gradual y auditado por peritos externos que impidan que las AFP corran en lo que es el moral hazard, el riesgo moral, que quieran liquidar activos que, como los cachos, ¿no? Que se quieran deshacer de activos nacionales, pero que diversifiquen esa liquidación de activos. Un porcentaje en el extranjero, otro porcentaje en Chile. O sea, perdón, tendría que ser, es que es interesante lo que dice, tendría que ser una operación dirigida o al menos auditada. Así es. No se le puede dejar sola a las AFP hacer esto, ¿no? Porque las AFP tienen otros incentivos. ¿Quién es la institución? Podría haber una comisión dentro de nuestra institucionalidad. No, la Superintendencia de Pensiones. Claro, es la Super de Pensiones, Marco. ¿Quién es la institución llamada a coordinar este movimiento? Hay varios actores. Está la Superintendencia de Pensiones, sin duda. Está el Banco Central. El Banco Central tiene un rol en lo que va sucediendo en los mercados cambiarios, en los mercados de capitales. Y están peritos externos. En general, cuando tenemos liquidaciones y operaciones de esta magnitud, es importante que exista auditores externos que fiscalicen que esto se haga bien, ¿no? Y que de alguna manera se cuide el portafolio de inversiones. Claro. Porque lo importante es no dañar a los propios trabajadores y trabajadoras. Mientras no cambie este sistema, ellos van a seguir con sus ahorros, y la idea es que no bajen esos ahorros, ¿no? Pero eso se puede hacer. Si la campaña del terror es cuando nos vamos a un extremo, como que esto fuera totalmente descontrolado, esto nunca ha sucedido, y siempre se hace lo mismo, o sea, algo que es menor. Pero cuando queremos subir el salario en 20.000 pesos, se pinta que el desempleo va a aumentar y se va a duplicar. Y eso jamás ha sido así, y no hay evidencia empírica que lo avale. Te quiero llevar a una pregunta que me parece muy interesante, porque hoy día la gente está esperanzada con esta señal que se dio en la Cámara de Diputados, y hay una información que tú entregaste el otro día y que me llama mucho la atención, que el 77% de los afiliados a la AFP tienen menos de 50 millones de pesos. ¿Cuánto podrían ellos, por ejemplo, poder recibir si esto se hace una realidad? Porque, según entiendo, sería alrededor de lo máximo aspirar 1.200.000 pesos. ¿Cómo es el promedio para que la gente en su casa pueda ver su cartola? ¿Cuánto tiene efectivamente ahorrado y cuánto, si esto se hace una realidad, podría retirar de su fondo de pensiones? Sí, eso es muy importante, y solo un pequeño detalle es que lo que decíamos en términos precisos es que, y esto es más grave, el 77% de los hombres que está a punto de jubilar, que tienen entre 61 y 65 años, tiene menos de 50 millones, ¿no? Lo voy a anotar para que veamos la magnitud, porque ¿qué es 50 millones en términos de pensión? Exacto. ¿No? Entonces, hombres. Claro, si yo llego a edad de jubilación y tengo 50 millones, ¿qué me espera? No, con las tablas hoy día que se manejan de sobrevivencia, es terrible. Es un panorama oscuro. Un panorama muy difícil. Sí. Entonces, y otro tema, la corrección de la tabla, que tampoco hemos hablado de eso. Digamos, nadie vive hasta los 105 años. O sea, ahí está el valor. Con 50 millones... la pensión que se puede obtener hoy día con los parámetros que existen para calcular la pensión, que es un enredo. En la mayoría de los países del mundo la pensión se calcula de acuerdo a años cotizados, y según los años cotizados yo tengo derecho a una tasa de reemplazo, vale decir un porcentaje de lo que ganaba como pensión.
Por ejemplo, si coticé 30 años, 70% de mi último salario. Acá no existe esto. El sistema chileno no es de beneficio definido, sino que nadie tiene idea de la pensión que va a sacar, porque depende de variables financieras, de la estructura del hogar, si tengo cónyuge o no, de las tablas de mortalidad, etc. Pero hoy día, con los parámetros actuales, si ustedes juntan 50 millones en promedio, la pensión que pueden sacar es 200.000 pesos. Y lo que estamos diciendo es que el 77% de quien está a punto de jubilar no tiene 50 millones, tiene menos de 50 millones. Es gravísimo.